generosidad a un querido amigo, a nuestro querido amigo Abraham Mendieta, el español más mexicano, ese que es atacado por los conservadores, por los panistas, ya me lo quieren expulsar de México por opinar sobre política mexicana, por señalar que si no se aprueba la reforma eléctrica vamos camino a lo que está ocurriendo precisamente en su país de nacimiento, allá en España. El querido Abraham Mendieta, analista y miembro de esta familia sin censura. Querido Abraham, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querido Vicente, con el gusto de poder saludarte, de poder saludar a tu equipo, de escuchar a Ramiro y a Manuel y a Alina y de seguir conversando con todo lo que está ocurriendo, ¿no? En esta actualidad inmediata que tiene la política mexicana, en esta defensa de las instituciones y de la soberanía eléctrica que se está dando desde distintos puntos del territorio nacional. Tú lo has dicho, los panistas no me quieren mucho, pero no es porque yo sea extranjero. Si yo fuera extranjero y estuviera sentado con ellos en su bancada, si yo trabajase y cobrase para la empresa Iberdrola como hizo Felipe Calderón, entonces, querido Vicente, me querrían mucho. Saldrían a defenderme. Dirían que yo soy asesor de manera falsa cuando sabemos que era un cabildero no acreditado, que incluso estaba violando la ley, porque los cabilderos en el Congreso deben estar acreditados. Me querrían mucho si yo cobrase para Iberdrola y asesorase a la derecha. Pero lo siento, yo he visto a mi mamá despertarse a las 3 de la mañana para poner una lavadora, porque Iberdrola nos da unos precios de escándalo allá en España, y vamos a hacer todo lo posible, nos vamos a dejar la piel para que eso no ocurra en México. Y bueno, un día feliz en esta casa y para toda la familia sin censura. Estuvo hermoso, como decía Manuel, el reconocimiento que el presidente López Obrador hizo a nuestra compañera Andrea Chávez, que está dando una defensa enorme por Ciudad Juárez, por la reforma eléctrica. Y efectivamente, como dijo el presidente, hay relevo, hay futuro. Tenemos 4T para rato, querido Vicente. Así es. Déjame preguntarte, ¿cómo se siente estar tan cercano a ese relevo generacional del que habla el presidente? ¿Qué se siente que se reconozca a Andrea, querido Abraham? ¿Y cuál fue la reacción de Andrea? Pues la verdad, yo veo a Andrea despertarse a horas inhumanas, llegar a casa a horas inhumanas, estar estudiando después de todo un día en la Cámara, preparando las intervenciones, preparando las entrevistas en medios de comunicación, preparando una defensa inteligente del proyecto, tomando todas las semanas 4 aviones para ir a su tierra, para ir a todos los estados a seguir defendiendo el proyecto. Yo veo de primera mano las ojeras de la diputada Andrea, que de verdad es una compañera ideológica que cree en este movimiento, y por eso para mí es profundamente emocionante. Yo creo que los dos, tanto ella como yo, nos emocionamos de igual manera cuando el presidente hizo ese reconocimiento público, que tiene una parte muy positiva de ratificar el esfuerzo que Andrea está haciendo, pero que también tiene una parte de responsabilidad, de que hay una lupa muy importante en el trabajo que Andrea hace y que hay que estar a la altura de lo que requieren las mexicanas y los mexicanos, de que no se les puede fallar. Recuerdo que en algún momento, no voy a decir cuándo porque la verdad no me acuerdo, pero lo platicábamos en una reunión con Andrea, ¿no? Que cómo fue de estar participando en espacios tal vez no valorada en sus esfuerzos en otras trincheras, participar en espacios como Sin Censura, y ahora estar en el ojo del huracán con un gran discurso en Palacio Nacional hace unos días, hace unas semanas, y bueno, con un presidente que está al pendiente de la batalla legislativa que se está dando, y cómo no estarlo. Yo y creo que no exagero, por mucho tiempo aplaudido esta nueva generación, encabezada obviamente por Andrea, pero de la que forman parte Hamlet Almaguer,
Julieta Ramírez, a Mayrani Peña Escalante, en fin, mi querido, tú también. Todavía no han tenido la oportunidad en cargos públicos, pero que van a ser fundamentales para el futuro del proyecto político. Definitivamente, ¿no? Es una generación que viene empujando con todo. Y creo que hacen bien en convertirse en algo así como tutores, los veteranos ahí en la Cámara de Diputados del partido, mi querido Abraham. Es que se aprende mucho en la Cámara de Diputados de compañeras y compañeros que ya dieron la batalla también en condiciones muy adversas, ¿no? Pero quiero retomar algo que decías que es muy importante. En espacios que tradicionalmente han sido poco valorados, como estos espacios que tenemos y construimos con el cariño de miles de personas. Bueno, han sido poco valorados por las élites mediáticas y políticas del viejo régimen. Pero a mí cuando la gente me saluda por la calle, lo que me dicen es: te vi en Sin Censura, te vi con Vicente Serrano, me encantó lo que compartiste en redes sociales. O sea, la gente también está transformando la manera en la que interioriza y procesa la política pública, la información política. Y creo que eso es fundamental. Y creo que la herramienta más exitosa para eso ha sido Sin Censura, Vicente. Así que, como siempre, felicitarte a ti y a tu equipo, porque si no estuviera Sin Censura, hubiera sido muy difícil comunicar de verdad, con claridad, sin chayote de por medio, todo ese tipo de elementos de actualidad que están ocurriendo en la vida pública nacional. Hay mucha gente de las distintas clases sociales, incluso de las distintas ideologías, que se informa en Sin Censura. Y eso ayuda mucho a romper el bloqueo que algunos medios de comunicación tradicionales pues no quieren romper. Al contrario, están muy cómodos atacando todo lo que huele a justicia social. Así es, me recuerdan también al diputado conocido en la lucha social como Omar el 44, Omar García. Le mando un abrazo a Manuel, que Así también es. forma parte de esta nueva generación de legisladores. Y me preguntan... Sí, hay muchos compañeros y compañeras. Así es, y me preguntan, ¿habrá programa especial el domingo? Pues ya con esto que puso sobre la mesa el presidente, ¿cómo no? Claro que vamos a tener programa especial el domingo, con lo que ocurra en la Cámara de Diputados, con la discusión y la votación de la reforma eléctrica. Y sobre todo hay que estar al pendiente con el caso del cabildero el muy desgraciado, cínico, sinvergüenza, junto a esta diputada del PRD, sentado ahí como a sus anchas. Hoy el PRD acusa violencia política en razón de género por esta tunda que está recibiendo, sobre todo en redes sociales. Yo no veo una cobertura importante en los medios tradicionales como lo estamos haciendo desde los medios independientes, porque estuvo un cabildero ahí sentado como cualquier otro legislador de oposición, mi querido Abraham Mendieta, y yo sí te veo muy activo con este tema en redes sociales. Sí, es que es, yo creo, una de las grandes vergüenzas que la oposición nos va a dar este año. Si el año 2021 la oposición nos marcó con la vergüenza de invitar a Vox al Senado de la República, este año 2022 la oposición nos marca con la vergüenza de invitar a un cabildero a sueldo de la empresa italiana Enel. Esto es muy importante porque la empresa italiana Enel es la empresa que más altas da las tarifas de la luz en todo el mundo. España está aquí, altísimo el precio de la luz, como ustedes saben. Bueno, Enel da las tarifas entre un 14 y un 16% más alto que Iberdrola. Es la empresa de luz más cara del mundo. ¿Qué interés cree que pueden tener Enel en México? ¿Abaratar la luz para las familias? ¿Generar energías baratas y verdes? Claro que no. Enel tiene el interés de seguir cobrando precios abusivos a las familias mexicanas, como cobra en Italia y como cobra en distintos países. Siempre un interés contrario al pueblo de México. Bueno, un empleado de esa empresa estaba dándole órdenes a la oposición desde el Pleno de la Cámara de Diputados para que se opusieran a la reforma eléctrica. Acusa al PRD, por supuesto, porque no tienen otro argumento, violencia política de género. Pero es que es absurdo porque las críticas no tienen que ver con que la legisladora sea mujer. Las críticas tienen que ver con que estaba con un cabildero
de una empresa extranjera que estaba dándoles órdenes para votar en contra de la reforma eléctrica. Como mujer tiene todo el respeto de todo el mundo. Ahora, como legisladora que recibe órdenes de un cabildero y toda una bancada recibiendo órdenes de un cabildero, hombres o mujeres, eso es profundamente preocupante para el pueblo de México o para quienes intentan que la electricidad sea un derecho de los mexicanos, que bajen las tarifas, que se guarde el precio del litio para beneficio del Estado mexicano. Yo creo que estamos en una situación muy importante para el devenir de la patria. Si el revocatorio de mandato ratificó con muchos millones de mexicanos a López Obrador y fue algo fundamental para la Cuarta Transformación, la votación y la discusión de la reforma eléctrica también lo será. Tenemos que estar todas y todos atentos. Estamos hablando del futuro del país para las generaciones que vienen. Hablaba hoy el presidente, es que no es casualidad, todo tiene un hilo. Hablaba hoy el presidente del relevo, del futuro de la Cuarta Transformación. Bueno, pero es que el relevo y el futuro del país es también tener el litio como un recurso que sirva para beneficiar a la patria y no solo a las empresas extranjeras que toda la vida abusaron del petróleo y de los recursos naturales. Así es. Hago eco de un tuit de hace un par de horas de Pigmenio Ibarra para continuar el diálogo, Abraham. No será Andrés Manuel López Obrador quien pague el costo de la traición conservadora. Tocará a los más pobres de los pobres y a la clase media volverse rehenes de las empresas que con sus cabilderos y su plata decidan la suerte de la reforma eléctrica y sufrir las consecuencias. Creo que está muy fuerte el tuit de Pigmenio Ibarra y es lo que nos pone en esta situación histórica. El presidente dice, vamos a determinar quién es quién. Pues sí, ¿quién está a favor del pueblo, de esos los más pobres de los más pobres, o a favor de las empresas, en su mayoría extranjeras? No hay de otra, no hay para dónde hacerse. Son tiempos de definiciones y no es choro, no es bla, 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 no es puro ruido. Es tiempo de definiciones. ¿De qué lado quieres estar en la historia, Abraham? Pigmenio fue muy duro en su tuit, pero también fue muy generoso, porque habló solo de la factura económica. Por supuesto que la factura económica de que no salga la reforma eléctrica la podrían pagar millones de familias más humildes y de la clase media. Pero digo que fue generoso porque no habló de la factura política. Y la factura política que podría pagar la oposición si se opone a la reforma eléctrica, yo creo que va a ser del mismo tamaño o mayor que cuando se atrevieron a elevar el IVA. Estamos hablando de que votar contra la reforma eléctrica va a suponer para los opositores el fin de muchas de sus carreras políticas. A ver cómo vuelven a las colonias y le explican a la gente que votaron para que las empresas eléctricas extranjeras les subieran el precio de la luz, que votaron para que el litio que es de los mexicanos se entregase a mineras canadienses y asiáticas, que votaron contra la gente porque tenían un cabildero extranjero, que quién sabe si les presionaba o les pagaba a futuro o a pasado o incluso a presente, porque vimos el maletín por esa traición al pueblo de México. Yo lo decía con respeto, pero también con ironía, que fue inmediatamente aparecer el cabildero de Enel con su maletín enorme y de repente aparecieron los diputados con maletas corriendo de un lado para otro y diciendo que se iban a quedar a dormir en el recinto legislativo, ¿no? Algunos a lo mejor creen que esto va a ser como la reforma eléctrica de 2013, donde para poder aprobarla va a haber sobornos de por medio. Pues se equivocan, se equivocan por completo. Que negocien con sus cabilderos, a ver si votan en contra o a favor, porque yo creo que la 4T tiene una ventaja significativa que está muy por encima de los cabilderos y de los partidos de oposición. Tiene al pueblo organizado. 8 de cada 10 quieren la reforma eléctrica y habla miles de personas afuera de la Cámara de Diputados exigiéndole a sus diputados de manera pacífica, exigiéndole a sus diputados que voten a favor de la reforma eléctrica, que no se vendan a Enel y que no se vendan a Iberdrola. Y se lo digo yo con mucho respeto, que mi familia en España y yo en su momento sufrí las consecuencias de los abusos terribles de Iberdrola. Pero qué bueno que la imagen del cabildero italiano recorrió de norte a sur el país. Qué bueno que pudimos ver cómo de verdad opera la oposición. Lo que todos sabíamos quedó claro para las mayorías poblacionales. Si tienes tiempo, dos cosas, Abraham.
Leo, totalmente. ayer... Mi tiempo, Vicente, mi tiempo es solo para Sin Censura. Muchas gracias, Abraham. Tú siempre tan generoso, aunque a veces no nos cumplas, cabrón. Pero bueno, te voy a reclamar frente a... No, no se crean. Lo que pasa es que Abraham anda muy ocupado y hay que reconocerle, Abraham, en la defensa de la reforma eléctrica. Has dejado el pellejo, has dejado la piel en estas semanas, meses, rumbo al domingo de discusión y de votación de la reforma eléctrica. Al César, lo que es del César, mi querido Abraham, y precisamente por eso quiero hacer eco de un par de tweets que publicaste ayer. El PAN quería expulsarme del país por ser español y opinar sobre política, pero hoy, le digo, fue de ayer, metieron a un cabildero italiano a sueldo de la empresa eléctrica Enel, que gana muchos millones en México, a una votación para controlar que los diputados votaran en contra de la reforma eléctrica. ¿Qué tan cínico hay que ser para meter a un cabildero que cobra de una empresa eléctrica extranjera a la votación sobre la reforma eléctrica en México? Al menos con los sobornos de Odebrecht se escondían algo mejor. Me han caído encima, mi querido Abraham, por decir preguntas serias. ¿Qué llevaba en su maletín totalmente el cabildero italiano? ¿Qué llevaba en su maletín? Creo que tenemos suficientes bases para malpensar con lo que ha dicho Lozoya. Hoy el presidente precisamente retoma los señalamientos de Lozoya sobre los sobornos para la reforma energética de Peña Nieto en 2013. Así que no me vengan con pendejadas, que tenemos suficientes razones para ser mal pensados, muchos mexicanos que estamos al pendiente de lo que hacen en esta alianza putrefacta de Claudio X González, conocida como el PRI-PAN-RD, y a la que se está sumando también Movimiento Ciudadano. No dejemos pasar esto que estoy diciendo. Totalmente de acuerdo. Mira, empezando por lo primero que planteabas en el primer tuit, yo creo que los panistas se van a arrepentir toda la vida de la mala decisión estratégica que tomaron pidiéndole al gobierno que me expulsara del país por hablar sobre política mexicana, porque me la estoy cobrando cada 3 meses. Me la cobré cuando invitaron a Vox, me la cobré cuando el Parlamento Europeo, me la cobré ahorita que invitan al cabildero italiano. O sea, qué torpeza narrativa querer expulsarme a mí del país por ser extranjero y hablar sobre política mexicana cuando son ellos los que de verdad tienen a extranjeros y de hecho peor, los que están en nóminas extranjeras para defender intereses económicos ajenos al pueblo de México. Eso por un lado. En segundo lugar, como decíamos, querido Vicente, yo creo que la factura social, económica y política que va a pagar la oposición va a ser altísima. El PRI, en principio, este es un análisis que tenemos que ser claros. El PRI está votando en contra de la reforma eléctrica por las presiones electorales de la alianza opositora, pero sobre todo por las presiones del PAN. También por las presiones de los cabilderos y de las grandes empresas. Así que si el PRI, al que no le interesa votar en contra en términos políticos, vota en contra, va a tener un problema y se va a convertir en un llaverito del Partido Acción Nacional, igual que es el PRD en este momento. O sea, se va a perredizar por completo. Va a cambiar el mapa político y social. Y además, con todo respeto, pero ya vimos a uno de los operadores del Partido Acción Nacional en el Senado de la República para la reforma de 2013 agarrar fajos de billetes. La gente lo tiene claro, no se le borra esa imagen de su memoria. Actualmente hay un senador del PAN, Lavalle Mauri, de Campeche, en la cárcel por los sobornos de la reforma eléctrica. O sea que primero, los vimos con un cabildero extranjero y segundo, ya sabemos que aceptaron sobornos hace apenas unos años para aprobar reformas dañinas sobre este tema. Así que si el PRI vota en contra, todo el mundo va a tener claro, reciban algo o no reciban algo, que se vendieron a las grandes empresas, que no aguantaron el cañonazo y que hubo moche y soborno de por medio. Así que va a ser muy torpe por parte del PRI oponerse a esta reforma eléctrica. Yo entiendo que tienen que responderle a sus patrones que les pagan las campañas electorales. Sin embargo, de estas sí desaparecen políticamente, ¿eh?
Mi querido Abraham, para cerrar, Santiago Krill ha desestimado, ha subestimado, ha minimizado la manifestación del pueblo. Ayer ese pueblo salió desde el Zócalo a la Cámara de Diputados. Algunos del PRD, del PRI, decían que iban a llegar desde una noche antes de que se cambiara precisamente la discusión para el domingo, para evitar que les prohibieran el paso al recinto, que les prohibieran el paso a la Cámara de Diputados. Santiago Krill básicamente dice, pueden ser 800, 1000, 10,000, 100,000, pero nunca los 23 millones que votaron en las pasadas elecciones por la oposición. No, me queda claro que la oposición no tiene conexión con el pueblo de abajo. ¿Qué le dices a la gente que todavía la está pensando y que no se anima a participar el domingo? El domingo en el que estaremos ahí los que ya hemos dicho que vamos a estar ahí, los que ya decidimos de qué lado queremos estar en esta historia, mi querido Abraham. Pues yo le digo con mucho respeto al diputado Krill que cuántos junta él. A ver, que haga una convocatoria, porque los vimos marchar contra el revocatorio de mandato en Reforma. Fueron Margarita Zavala, fue Gabriel Cuadri, fueron sus mejores cuadros políticos, entre comillas, por supuesto, y juntaron a 500. ¿Cuántos juntan ellos? Eso en primer lugar. Y segundo, están muy alejados de la realidad del pueblo de México. A ver, si el problema no es si entran o no a la Cámara de Diputados, si nosotros queremos que entren y que voten a favor de la reforma eléctrica, si ese no es el problema es que no van a poder entrar a las colonias a hacer campaña electoral si votan en contra de la reforma eléctrica, porque la gente va a tener muy claro que votaron en contra de los intereses del pueblo, que votaron a favor de que subiera la factura de la luz. Así que no se preocupen por entrar o no a la Cámara de Diputados, que entren, si es su recinto, si eso queremos, que entren y voten a favor, que se preocupen por entrar a las colonias cuando vuelvan a traicionar al pueblo. Ahí de los vecinos dependerá, eso ya no depende de grupo político organizado. La decencia es la virtud más importante en política, y la decencia es precisamente esta ausencia fundamental que imposibilita que en este momento haya una oposición seria. Por cierto, nos hemos enfocado en los legisladores y en lo que reciben o lo que recibirán, nos hemos enfocado en los cabilderos. Que no se nos olvide la campañita que están haciendo analistas políticos, comunicadores, locutores, plumas, micrófonos, personajes con la cámara. ¿Qué campañas desde los medios de comunicación? Ahí se me hace que sí, ahí sí suena el billete, bueno, las monedas que han recibido por callar, por tergiversar o por opinar contrario a la reforma eléctrica, ¿eh? No, hombre, uno abre algunos de los periódicos más importantes de este país o prende algunas de las cadenas de televisión más importantes de este país, y si lleva 5 años sordo y sin ver la realidad, piensa que Alito es candidato presidencial en el 24, ¿eh? Uno abre los medios de comunicación y pensaría que el PRI y el PAN siguen siendo los partidos que ganan todas las elecciones en este país. Y la realidad es que van a perder 5 o 6 de las 6 gubernaturas que se van a jugar este año 2022. Y la realidad es que el PRI va a llegar con una o ninguna gubernatura en el año 2024 a la elección presidencial. Y la realidad es que Morena va a llegar con cerca de 25 o 26 gubernaturas al año 2024. Uno abre los medios y cree que el PRI y el PAN recuperaron todo el terreno político. Uno ve la realidad y los números de las elecciones y del pueblo en las calles y se da cuenta que la crisis de la oposición es más grande que nunca, que el obradorismo tiene a sus 15 millones de obradoristas de voto duro organizados como nunca. A ver, estamos hablando de 15 millones de votos duros. El voto duro normalmente es un cuarto, máximo un tercio del voto de un partido. López Obrador tiene la mitad de su voto
como voto duro. Estamos hablando de algo que es prácticamente impensable en términos políticos en cualquier otra geografía. Así que la oposición no va a encontrar para dónde. La única manera que tiene el PRI de salvarse, salvar los muebles y poder seguir teniendo algunos gobiernos locales o estatales es votar a favor de la reforma eléctrica. A día de hoy dicen que no lo van a hacer. Así que bueno, habrá que ver si quieren desaparecer y convertirse en un apéndice del PAN, como es el PRD en este momento. Están en su pleno y entero derecho. ¿Y por qué digo que desaparecen? Porque renunciarían a sus dos pilares fundamentales: ser nacionalista y ser revolucionario. Nacionalistas ya sabríamos que no, porque están votando a sueldo de las cabilderas extranjeras. Y revolucionario, parece muy poco revolucionario esto de entregarle el litio a las empresas privadas. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con la coyuntura política. Esta semana, no solo el domingo, esta semana todo unido y organizado en redes sociales, en los espacios públicos, con los vecinos, con la familia, compartiendo por favor la información. No quitemos el dedo del renglón sobre la reforma eléctrica, es fundamental. Estamos hablando de 500.000 millones de pesos al año de México que se van a las empresas extranjeras como privilegio y prebenda absurda. No quitemos el dedo del renglón. Es capital para la patria, es capital para el futuro de las generaciones que vienen. Es el corazón del desarrollo de México. O sea, es que es muy importante y muy sencillo. No hace falta haber nacido en México para entender esto y para defender esto. Vivimos en un país con profundas carencias sociales. Vivimos en un país donde nos dejaron 300 hospitales en el abandono, donde no hay carreteras suficientes para el desarrollo, donde las escuelas y las universidades todavía tienen carencias importantísimas, donde tenemos 70 millones de personas en la pobreza. ¿Cómo vamos a renunciar a 500.000 millones de pesos anuales que van para el extranjero directamente como prebenda? Por favor, si ni siquiera es un elemento de patriotismo vacío, es un elemento de sentido común. Cualquier país del mundo, con la situación que vive México después de 30 años de neoliberalismo, necesita recuperar el control de sus finanzas y de sus recursos estratégicos. No hay que ser el mayor de los patriotas para entender esto. Es muy sencillo. Y si el PRI no lo entiende, lo siento mucho, desaparecerán de la vida pública nacional. Mi querido Abraham, siempre es un honor escuchar tus comentarios, tus opiniones, tu análisis aquí en Sin Censura. No te pierdas, carajo, no te pierdas. Al contrario, querido Vicente, esta semana en particular estemos todas y todos más unidos que nunca, porque va a fluir la información, porque necesitamos que llegue hasta el último hogar de la patria. Y, por favor, a la audiencia de Sin Censura, es muy importante el esfuerzo que está haciendo Sin Censura, que está haciendo Vicente, que están haciendo los colaboradores por mantener este espacio informativo. Les pido su apoyo con los superchats, son fundamentales. Les pido su apoyo con las manitas para arriba. Les pido su apoyo compartiendo las transmisiones. Si no hacemos eso, no vamos a lograr mantener la estabilidad informativa en ese espectro que conseguimos ganarle, en ese pedacito que conseguimos ganarle a los medios tradicionales. Yo sé que son una audiencia comprometida, yo sé que siempre nos apoyan, siempre que pueden, a todas y a todos, pero esta semana hay que hacer un esfuerzo especial, por favor. Gracias por tu generosidad, mi querido Abraham. Por cierto, ¿en dónde pueden seguirte para estar al tanto de lo que publicas las personas que aún no lo hacen? ¿En dónde te apoyan? Me pueden seguir en Twitter, Abraham Mendieta, solo hay una M por medio. Me pueden seguir en Facebook, en mi página Abraham Mendieta, en Instagram Abraham Mendieta y hasta allá en TikTok Abraham Mendieta. Pero la red que estamos intentando impulsar para explicarle a la gente de manera detallada y calmada qué está ocurriendo con la reforma eléctrica es YouTube. Me pueden seguir, si gustan, en mi canal de YouTube, Abraham Mendieta. Muy bien, pues estamos al pendiente, Abraham. Espero que nos veamos antes del domingo. Si no, como lo amerite la noticia, obviamente. Si no, el domingo allá nos vemos a las afueras de la Cámara de Diputados. Y hazme un gran favor, ya que te vas. ¿Le podrías mandar un oficio a la honorable diputada federal Andrea Chávez para decirle que sus amigos de Sin Censura la están buscando para realizarle una humilde entrevista en Sin Censura? No, como ahora es la mujer del momento, creo que cuando ve Sin Censura dice, al rato contesto, ahorita no.
Yo no tengo conocimiento sobre los asuntos administrativos de la diputada, pero en las conversaciones informales de esta mañana se infirió el deseo de la diputada de estar en Sin Censura el día de hoy para poder platicar con la audiencia. Te queremos, querido Abraham. Cuídense mucho, queridos. Los adoramos. Gracias. Abraham Mendieta, analista político, miembro de esta familia Sin Censura, el español más mexicano, hablando con nosotros sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador detalla el miedo de empresas poderosas a la reforma eléctrica, y es que está en juego el litio. Hoy Erika Ramírez, de la revista Contralínea, le planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador que ahora que sorprendieron al cabildero italiano Paolo Salerno sentado en una curul para influir en la reforma eléctrica, documentaron en Contralínea que entre los pasillos de la Cámara de Diputados y el Senado se mueven 380 cabilderos, personeros o coyotes, y le habló de lo que le han dado, por ejemplo, a los panistas una serie de empresas. El presidente comentó que estas empresas eran las que mandaban, que sus abogados fueron los que hicieron los artículos de la Constitución cuando la reforma energética de Peña Nieto en sus despachos, sobre todo los transitorios. Comentó que tienen mucho miedo a perder sus privilegios, pues lo que hacen con la legislación vigente es saquear, robar y recibir subsidios del presupuesto público, y eso se acabaría. Pero que también está en juego el litio como mineral estratégico de desarrollo para sustituir al petróleo, es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante planteamiento de Erika Ramírez. Vamos a ver si ya tenemos a la querida Alina Duarte, nuestra corresponsal. Vamos contigo, Alina. Buenos días, buenas tardes ya. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues como bien lo señalas, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente pone sobre la mesa el tema de los cabilderos. Y aquí hay que recordar que ha sido lo sistemático que había venido ocurriendo durante décadas al momento de aplicar estas llamadas reformas estructurales, y que hoy llama la atención cómo es que en vez de estar protestando en las calles en contra de esta reforma, lo que estamos haciendo es totalmente lo contrario. Estamos llamando a que se apruebe esta reforma. Y uno de estos casos, yo creo que fueron emblemáticos durante los últimos años, fue el tema de la reforma educativa, que si bien ha habido muchos sectores educativos que han cuestionado todavía lo perfectible que puede ser en esta materia, por ejemplo, lo que se puede hacer durante la administración de López Obrador, recordaremos quiénes hacían esas reformas como con copia y calca, ¿no? Durante muchísimos años. Esa reforma educativa que se aprobó después de que lo hubiese redactado Mexicanos Primero, una organización que recordaremos se crea en el 2005 con personajes como Azcárraga, como Claudio X González, y que son quienes redactan, ¿no? Punto y coma, e incluso hacen una calendarización de lo que se tiene que aprobar año con año, lo que se tiene que hacer por parte del gobierno, y estos eran los grandes redactores de estas llamadas reformas estructurales. Incluso recordemos también este documento se pasaba por pues simplemente como análisis, ¿no? Lo que hoy hacen muchos analistas diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Este documento que se llamaba Ahora es cuando, pero que además vino acompañado, si se acuerda el auditorio, de este reportaje, ¿no? Lo querían hacer pasar como reportaje de panzazo, el cual justificaba la aplicación de esta reforma, que a su vez no solamente venía de Mexicanos Primero, sino era una serie de recomendaciones de la OCDE. Hace tiempo ni siquiera sabíamos la existencia de estos cabilderos que hoy se registran. Hoy estamos buscando en este país, eso a mí me encanta, ¿no? Que estemos husmeando en las listas de estos cabilderos que están registrados en un padrón. En el caso del Senado, también ahí están, y podemos ver la materia de lo cual quieren tener competencia a la hora de que los legisladores estén haciendo alguna propuesta en alguna materia. Y hoy nos podemos meter a ver estas listas que antes sabíamos que ni siquiera sabíamos que estaban operando. A diferencia de otros países, ¿no?
el cabildeo, el lobbying, ni siquiera se ve tan, no está, digamos, tan criticado, porque de alguna manera se ha normalizado que la política la hagan los empresarios y no organizaciones sociales, no el interés común, el interés popular, y yo creo que eso se está desmantelando ahora con el tema de la reforma eléctrica, que incluso, lo hemos insistido mucho en este espacio, no solamente va a ser una reforma que se dispute en el tema de los votos, sino también va a ser importantísima la movilización popular en las calles. Durante los próximos días lo que vamos a ver es esta movilización, pero que tengo que insistir una y otra vez, no es en contra de la reforma como solíamos en diciembre, recordarán, salíamos a las calles ese 2013, en diciembre, para protestar en contra de esta reforma energética, salíamos al Senado, al Congreso de San Lázaro, e incluso nos cambiaban de lugar las sesiones en el caso de la reforma educativa y teníamos que salir y movilizarnos y protestar alrededor de los recintos que ellos adaptaban con tal de seguir aprobando este tipo de mal llamadas reformas estructurales. El próximo fin de semana, pues lo que vamos a estar viendo es esta discusión, pero también ayer lo decían quienes estaban ahí en la Cámara de San Lázaro, que a pesar de que no estaba ya planeada esta movilización, la gente insistió en salir a las calles, en salir directamente marchando hacia San Lázaro, y ellos y ellas lo decían, ¿no? Insistían en la importancia de tomar las calles, de seguirlo debatiendo. Ya andan en redes sociales circulando lo que se va a discutir, son casi 400 hojas de lo que se va a discutir el próximo día domingo, pero también tenemos la certeza de que esta batalla no se va a quedar en la parte legislativa. Ya lo había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días también en el tema específico del litio, que es este nuevo oro blanco, ¿no? Es lo que apunta que va a seguir siendo el meollo del asunto de la disputa a nivel mundial, y en ese sentido también nos advirtió que puede haber un decreto en caso de que no se logre la votación para la reforma eléctrica en su conjunto, pero ahí sí se puede reformar con los votos que se tiene por parte de la coalición en la cual está el PT, Morena, etcétera. Sí se podría lograr tener la seguridad sobre algo tan valioso como lo es el litio. Entonces, ahí está, yo creo que es todo un cambio de paradigmas lo que estamos viviendo el día de hoy, el movilizarnos a favor de una reforma, ¿no? En vez de salir en contra, el estar denunciando el cabildeo, el estar viendo explícitamente los intereses de estas empresas transnacionales, ver a personajes como Margarita Zavala en el caso de Iberdrola con Felipe Calderón. Creo que hay más claridad dentro de la población y eso es con lo que no pueden, ¿no? Estos sectores conservadores e incluso los mismos panistas que tratan de dar esos argumentos y unos nuevos puntos para su aprobación, se incluyen, ¿no? Se modifican, eso hay que decirlo, también no se copió y se pegó estas propuestas del PAN en la nueva propuesta, ¿no? De dictamen, pero sí se tomaron en cuenta, y es decir, ya no tendrían razones para estar en contra. Ahora dicen que van a sumar más puntos. El tema es estar en contra de todo lo que se proponga en esta administración, pero no con argumentos. Los argumentos creo que los tenemos no solamente ya dentro del Congreso, sino también en las calles, así que aprovechar, Vicente, nuevamente y hacer este comercial para decir que nos vemos el domingo a partir de las 10 de la mañana ahí en San Lázaro, estaremos transmitiendo seguramente también aquí en Sin Censura, invitar a toda la gente que pueda hacer esto posible, ¿no? Que llegue al Congreso de San Lázaro, y quienes no, pues que se sumen a las campañas en redes sociales desmintiendo toda esta campaña en contra de todo lo que implica esta reforma eléctrica. A ver, mi querida Lina, antes de que te vayas, dame tu opinión, porque en el PRD ya salieron a defender a su diputada Edna Díaz, la que estaba sentada con el cabildero Paolo Salerno, el cabildero italiano. Acusan violencia política en razón de género. ¿Cómo ven? Las y los diputados del grupo parlamentario del PRD manifestaron su respaldo y solidaridad con la legisladora de su bancada, Edna Díaz, de quien aseguraron ha sido víctima de ataques infames a los que hoy se sumó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual representa violencia política en razón de género. En un comunicado, el PRD enfatizó que los ataques contra la diputada se deben a la incapacidad de Morena de dividir a la oposición ante la discusión del domingo próximo de la reforma eléctrica
que ha sido llamada por los propios diputados como la ley Bartlett. Aclaramos, y cito, aclaramos que en su desesperación Morena y sus diputados siguen malinformando al presidente, pues bien saben que el doctor Paolo Salerno, quien estuvo frente a ellos en los pasados parlamentos abiertos y pudieron cuestionarlo sin nada que ocultar, jamás se presentó como cabildero y no está incluido en el padrón de quienes ejercen dicha actividad en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es meramente un asesor técnico externo de nuestro grupo parlamentario, como los hay en todas las fracciones legislativas, dice el PRD. Además, el PRD señaló que el presidente sí cuenta con cabilderos y operadores políticos que buscan presionar a las y los representantes populares, violentando la autonomía de poderes, e incluso acusaron que el propio Manuel Bartlett reiteradamente ha visitado el Palacio Legislativo de San Lázaro y enviado a sus subalternos a incidir en la aprobación de la reforma eléctrica. Y cito nuevamente, dejamos en claro, los mensajes de mala fe y estridentes de Morena no incidirán en el revés que tendrá la ley Bartlett. El voto del PRD y la coalición Va por México responde al mandato de las ciudadanas y ciudadanos, no de un personaje, y en ese sentido daremos la batalla por las mujeres, por los más vulnerables y por nuestro país megadiverso. No nos doblegarán, somos la resistencia democrática, dicen en este comunicado, así cierran, en este comunicado los legisladores del PRD. Acusan violencia política en razón de género contra la diputada sentada junto al cabildero italiano, querida Lina. Bueno, es que ¿qué más le queda, no? Argumentos realmente no tienen, estos ya son pretextos como para seguir justificando que están todavía recibiendo parte del erario en este país. Esto de violencia de género, violencia política, en realidad no es sino estas patadas de ahogado que tiene un partido que está a nada de desaparecer, no logra responder a absolutamente ningún interés ya de la población. Veíamos esta protesta que hacían el día de ayer en la mañana en frente del Palacio Nacional y decían mostrar el músculo del PRD, que para hacer lo que fue más bien el PRD en los 80s, en los 90s, y que hayan ido 50 personas y que parece ser todo el partido, ¿no? En realidad no es músculo, es bastante lamentable lo que se ha convertido este grupo, ¿no? De golpeadores, este grupo de porros, pero sobre todo ahora de legisladores que están y que van en contra del interés común, del interés popular, del cual se jactaban durante mucho tiempo de representar. Entonces es bastante triste, pero sobre todo creo que hay que seguir exhibiéndoles, hay que seguir visibilizando a quienes están respondiendo, por mucho que traten de decir que no es cabildero, que es un asesor, aún así llama la atención, ¿no? Que sean asesores de estas empresas transnacionales y que los están asesorando, no creo, para lograr una soberanía energética en México. Evidentemente creo que cualquier tipo de argumentación está de más, ¿no? Yo creo que no saben ya que la gente no le dan a tole con el dedo. Ya hoy el pueblo mexicano está en las calles, está informado, está escuchando, ¿no? Las mañaneras, está en un grado de politización mucho más alto, y qué bueno que se les exhiba, qué bueno que la presión haya tenido que obligarles a responder ante algo totalmente escandaloso, y que nuevamente no nos demos a la tarea de seguirles presionando, de que sepan que les estamos observando, que estamos viendo lo que están no solamente votando, sino a favor de quienes. Entonces yo celebro mucho que la gente hoy esté presionando a este grado, y una lástima por ver que el PRD terminó siendo pues un palero más de las transnacionales. Claro que sí, te mando un abrazo como siempre y te pido que cerremos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y nos vemos el domingo en la Cámara de Diputados. Claro que sí, muchas gracias, Vicente. Pues yo les invito a todas y todos a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/AlinaDuarte periodista, y que todos los días pues nos vemos aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a todo el equipo del auditorio de Sin Censura, y nos vemos el domingo, 10 de la mañana, ahí en San Lázaro. Un abrazo a todos. Claro que sí, le voy a pedir un poquito de paciencia al
de estos señores del dinero y de los intereses muchas veces inconfesables. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, quien ha estado pacientemente esperando. Le hemos dado este contexto para que lleguemos a este punto de que Ricardo Sevilla nos ayude a exhibir quién es este cabildero italiano, Paolo Salerno, que tiene su campaña contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tiene que ver este personaje con las grandes organizaciones empresariales de México? ¿Quién es este personaje que estaba sentado junto a una diputada del PRD aparentemente dándole instrucciones? Ese que dijo el presidente, como lo dijimos nosotros, llevaba un maletín. Yo sigo preguntando, ¿qué llevaría en el maletín? Tenemos todas las bases para pensar mal de estos cabilderos y de estos legisladores y legisladoras de oposición que están anunciando una y otra vez que votarán en contra de la reforma eléctrica. En el PRD no tienen vergüenza. En el PRD hasta Silvano Aureoles en su momento votó en contra de la reforma energética del 2013 de Peña Nieto. Ahora, ¿con qué cara la defienden votando en contra de la reforma eléctrica? Sinvergüenzas, descarados, cínicos, hipócritas. Mi querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. Gracias por tu paciencia. Querido Vicente, público memorioso, tiene muchísimo que ver este cabildero italiano con la Coparmex, con el Consejo Coordinador Empresarial y con la CONCAMIN. Prácticamente es un puente. Y hay que recordar, hay que hacer una pequeña crónica para el público memorioso que no recuerda o no conoce los hechos a detalle. El domingo pasado, Edna Giselle Díaz Acevedo, diputada plurinominal por el PRD, apareció en la sesión de las comisiones unidas de energía y puntos constitucionales, acompañada de un hombre que poco después se supo era este sujeto, Paolo Salerno. Este personaje ocupó una curul junto a la diputada federal por Uruapan en la bancada perredista. Al reconocer a Salerno, miembros de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, denunciaron su presencia. Acto continuo, Vicente, el vicecoordinador de ese partido, Leonel Godoy Rangel, pidió a Salerno que se levantara y saliera del pleno. Las curules, le advirtió Godoy, son solo para diputados. Pero más allá de haber faltado a las formas y de haber violado las disposiciones de la Cámara de Diputados, como asegura el PRD, que ahora reclama a Salerno como su asesor, lo cierto es que este sujeto nacido en Italia violó el artículo 32 del reglamento de la Cámara de Diputados, que nos dice a la letra, cito, el ingreso al salón de sesiones estará reservado para los legisladores y servidores públicos, y el ingreso de personas distintas a las señaladas será solo con permiso de la mesa directiva mediante acreditación. De aquí se derivan dos preguntas. ¿Paolo Salerno es legislador? ¿Paolo Salerno es servidor público? En ambos casos, Vicente, público memorioso, la respuesta es negativa. Ahora bien, lo cierto es que no es la primera vez que este personaje se presenta en la Cámara de Diputados. Cabe recordar que el 25 de enero de este mismo año, Paolo Salerno participó en el Foro 6 del Parlamento Abierto a la Reforma Eléctrica, donde el tema a desarrollar, por cierto, fue el Estado como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional. Podemos ver ahí imágenes de Paolo Salerno, donde estuvo participando en este foro abierto, y durante su participación, Salerno lanzó una larga diatriba contra la propuesta de reforma eléctrica y dijo, entre otras cosas, entre otras maledicencias, que el Estado mexicano sí tiene la rectoría energética del país y aseguró que es una mentira que quienes sostienen que la iniciativa privada se la ha arrebatado. Esto lo ha dicho aquí y allá, lo ha dicho con Ricardo Rocha, lo ha dicho con Javier Solórzano, lo ha dicho con los alebrijes de Televisa y de Imagen. Y bueno, aunque Paolo Salerno en una entrevista
con su amigo Javier Solórzano, porque es su amigo, hay que recordar que colabora ya desde hace bastante tiempo con Solórzano, ha respondido que no es ningún cabildero ni representa a empresas extranjeras y que es simple y llanamente un amante, así se describe, del sector eléctrico. Los datos duros nos dicen que más allá de asesorar a los diputados perredistas sobre la reforma eléctrica, el italiano sí posee intereses y son intereses mucho más oscuros de los que ha reconocido o ha querido reconocer públicamente. Veamos, en el perfil que el propio Salerno comparte en la red social empresarial LinkedIn, se presenta como abogado y consultor en Derecho Internacional, Europeo y Energético. Y además, ahí mismo se presume como especializado en 2 países, en España y en Italia. Para nadie es un secreto que Salerno, Vicente, es un furibundo opositor a la propuesta de reforma eléctrica impulsada por el gobierno federal. Tampoco es un secreto que Salerno, que colabora en medios exclusivamente anti-López Obradoristas, como el periódico Reforma, como Radio Fórmula, donde está Ciro, hay que recordarlo, donde está López Dóriga, y también en el Heraldo de México, donde ahora está Sergio Sarmiento, ha descalificado una y otra vez la iniciativa de ley que será votada el próximo domingo. Ante los cuestionamientos sobre su presencia en el Congreso de la Unión y los señalamientos que han caído en cascada sobre su trayectoria en las redes sociales, Salerno, Vicente, ha reconocido o ha tenido que reconocer forzadamente que en efecto es coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiana en México, pero más allá de eso no ha dicho más. Ha insistido en que solo es un inocuo amante del sector eléctrico, pero no es así para nada. Aquí nosotros podemos ver estas imágenes donde lo vemos ahí con Darío Celis, donde lo vemos ahí con los alebrijes, donde está su columna en el periódico Reforma, donde tiene también sus artículos en el Heraldo de México, pero más allá de eso, lo cierto es que Paolo Salerno es vicecoordinador nacional del Comité Energético de la influyente Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados AC, que se conoce como por sus siglas ANADE. Esta asociación civil, Vicente, público memorioso, cabe subrayarlo, en su propia página de internet se jacta de tener aliados estratégicos como el Senado de la República, así que ojo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, y la Policía Federal, entre muchos otros. Aquí nosotros podemos ver los escudos de los organismos públicos que la ANADE presume en su página de internet. Pero además de estos organismos públicos, Vicente, la ANADE, donde trabaja Salerno, presume también el trabajo común que realiza con organismos empresariales privados como el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y la CONCAMIN, además de la Asociación Mexicanos Primero, que preside el dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez. Ya hemos hablado abundantemente de ese personaje. Ahora mal, porque las cosas se van poniendo oscuronas. Cabe destacar que todas estas organizaciones, además de haber impulsado campañas contra la propuesta de reforma eléctrica, han llamado públicamente a los legisladores de la Cámara de Diputados a que no aprueben la reforma, como puede observarse en distintos medios de comunicación tradicionales. Podemos ver ahí los recortes de diferentes medios de comunicación, donde la CONCAMIN, donde la Coparmex, donde el Consejo Coordinador Empresarial coinciden en pedirle a los diputados no aprobar la reforma eléctrica. Hay que recordar también que el Consejo Coordinador Empresarial lanzó en su momento un sitio contra la reforma energética. Entonces, hay que tener mucho ojo ahí con las relaciones que hay entre Salerno y estas organizaciones. Pero esas no son las únicas actividades de Salerno. Desde hace un par de años, exactamente, hay que decirlo con datos duros, desde junio de 2020,
Este italiano es consejero de Relaciones Institucionales y de Administración de otra asociación civil llamada Clúster Energético de Querétaro. Dicha organización, que presume ser una firma dedicada a impulsar la competitividad del sector energético del estado de Querétaro, trabaja de hecho en una estrecha vinculación con el gobierno panista que encabeza el polémico Francisco Domínguez. La misma organización, en su página de internet, Vicente, presume el trabajo que realiza con el Ejecutivo queretano y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de esa entidad. Ahí lo podemos ver, está el escudo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el escudo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en la página donde trabaja Paolo Salerno. Por si fuera poco, Clúster Energético de Querétaro también trabaja en asociación con poderosas multinacionales dedicadas al sector eléctrico, como el grupo Walmart, una empresa dedicada al negocio de petróleo, gasolina, además de un chorro de negocios que tienen que ver con el entorno eléctrico, generación de energía, química, minería, geotérmica, incluso negocios de agua potable, drenaje y tratamientos de aguas residuales. Clúster Energético de Querétaro, donde Paolo Salerno se desempeña como miembro del Consejo Consultivo y de Administración, también trabaja, Vicente, con el gigante Siemens, que, como se sabe, es un conglomerado de empresas alemanas con sedes en Berlín y en Múnich, y que opera en buena parte del mundo en los sectores nada más industrial, energético, de salud y de infraestructuras. Ahí nosotros podemos ver a Clúster Energético de Querétaro, donde chambea Paolo Salerno, y están los escudos, y esos son solamente algunos. Ahora, llama muchísimo la atención que Paolo Salerno no era este personaje que ahora brilla en el sector energético, ahora es este cabildero al que recurre el PRD, el PAN, el PRI, porque pasó de ser un simple abogado en la Secretaría de Educación Pública a cabildero transnacional. Porque cabe destacar, Vicente, que el currículo de Salerno es sumamente revelador. De junio de 2017 a junio de 2018, es decir, un año, el italiano trabajó como abogado en la Secretaría de Educación Pública. Ese mismo año, en julio de 2017, comenzó a dar clases en el Departamento de Derecho en la maestría en Políticas Públicas del ITAM. Actualmente, además de impartir la clase de Estado de Derecho, Constitución y, válgame, Mercado, Salerno se desempeña en el ITAM como coordinador del Seminario de Energía CIERN-ITAM. Un dato que también resulta curioso, por así llamarlo, es que a solo un mes de haber abandonado su puesto como abogado en la SEP, en julio de 2018, Salerno fundó la firma Salerno y Asociados. Y aunque Salerno ha negado ser un contratista, los datos duros, Vicente, lo desmienten. Y es que al revisar la plataforma de la Gerencia de Abastecimientos, Proveedores y Contratistas de la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al año 2017, nos encontramos tremenda sorpresa y la cereza del pastel. Salerno aparece en el listado. Lo podemos ver ahí está Salerno. Pero, ¿cómo sabemos que está Salerno? Si ustedes pueden ver aquí la tabla, dice S-AN-G J Law Firm Sociedad Civil. Y vemos el correo electrónico y dice Paolo.Salerno, etcétera. ¿Y dónde lo pueden contactar? En Paseo de la Reforma 300, piso 9, Unidad Corporativa Reforma. Llama mucho la atención porque él dijo que no lo era, que no era representante de nada, que no era cabildero, y ahí en Paseo de la Reforma 300, solo que en el piso 5 se encuentra su despacho.
Salerno y asociados. Pero al parecer en el piso 9 también hay otra cosa. Lo interesante es que no hay ningún documento que avale la existencia de esta empresa o de esta sociedad civil. Vicente Público, las pruebas son contundentes. Paolo Salerno representa a diversas empresas que tienen intereses en desbarrancar la propuesta de reforma eléctrica que se votará el próximo domingo en la Cámara de Diputados. Y entonces surge otra pregunta. ¿Es Paolo Salerno, en efecto, un cabildero? Y la respuesta, además de todos estos datos duros, si tomamos en cuenta lo que dice el artículo 263 del reglamento de la Cámara de Diputados en su capítulo 3 sobre el cabildeo, nos revela con datos duros que Paolo Salerno, el italiano, el injerencista, no solo vulneró el recinto de San Lázaro al ocupar una curul que solo pueden, ojo, atención, hay que subrayarlo, ocupar los legisladores que representan al pueblo, sino que además de todo, es sin lugar a dudas un cabildero que representa los intereses de empresas y multinacionales extranjeras, como ya lo hemos apuntado aquí en este reportaje especial para Sin Censura. Y es que en el artículo 263 nosotros podemos ver con todas sus letras que dice, por cabildero se identificará al individuo ajeno a esta Cámara que represente a una persona física, organismo privado o social, por el cual obtenga un beneficio material o económico. Y esos son, Vicente Público Memorioso, los datos duros y no hay ni cómo quitárselo de encima. A ver, Ricardo, estoy leyendo este comunicado de Salerno y Asociados, expertos en energía. Ayer lo mencionaba en Sin Censura Nocturno. Dice, es de ayer, el día de ayer nuestro managing partner, doctor Paolo Salerno, acudió a la reunión de las comisiones de energía y puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se discutió la reforma a la ley de la industria eléctrica. En su calidad de asesor técnico de la coalición Va por México, a petición de los legisladores de los grupos parlamentarios que la integran. Ya en la sesión se le pidió al doctor Salerno ocupar los asientos de la parte posterior del recinto, al lado de los asesores técnicos de otros legisladores involucrados en el tema, a lo cual accedió. Yo no vi a otros asesores técnicos, no vi a otros personajes, pero dice, Salerno y Asociados Expertos en Energía es una firma que desde hace más de 5 años ofrece servicios altamente especializados en asesoría y consultoría en el sector energético y está orientada particularmente hacia pequeñas y medianas empresas, las pymes. Nuestro despacho está abierto para aclarar cualquier duda o señalamiento en torno a lo ocurrido el día de ayer y agradece el seguimiento que se ha dado al mismo para dejar en claro nuestra participación en el tema de la reforma de la industria eléctrica. Y un amigo aquí de Sin Censura, un miembro de esta familia, a quien usted ve y escucha seguido en las mesas de diálogo, Rodrigo Benedict, economista, experto en estos temas, columnista, escribe, maestro, no pueden decir que son cabilderos por una razón, no tienen registro en el padrón y violaron las normas internas de la Cámara, Ricardo Sevilla. Así es, eso viene en la última parte de la ley, ¿sí? De cómo se deben comportar los diputados, las diputadas en el Congreso de la Unión. Viene en esa parte, en el apartado 3, en el artículo 263 y 264. Lo tienen que revisar, no lo revisaron. Es un cabildero, ¿sí? Es un cabildero y ahí está, esos son los datos. Cuando ellos se registran ante la mesa directiva está enterada previamente, pero aquí no ocurrió, no estaban acreditados, Salerno no estaba acreditado, no tenía la mesa directiva conocimiento de que iba a estar ahí.
Eso hay que dejarlo bien claro. Sí es un cabildero, pero no es un cabildero registrado, porque los cabilderos, para poder serlo y poder estar ahí, necesitan un registro, y cuando no lo son, entonces son simples y vulgares cabilderos que tienen intereses empresariales. Y esto es lo que ocurre con Salerno. Aquí los datos duros son súper contundentes. Si tuviéramos a Salerno, le preguntaríamos: a ver, Salerno, tú dices que eres un inocuo amante de las energías eléctricas. No es así. Tú eres o no vicecoordinador nacional del Comité Energético de la ANADE. Esa es una pregunta. Y si él dice sí lo soy, entonces sí tiene intereses, y esos intereses pueden lesionar a esta ley. ¿Por qué? Porque tiene aliados empresariales que son absolutamente anti-López Obradoristas. Hay que recordarlos: el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la CONCAMIN, la Asociación Mexicanos Primero, están trabajando con ellos. Él ha hecho una campaña de descrédito en contra de la propuesta de reforma eléctrica. Han llamado estas organizaciones abiertamente a los diputados, a las diputadas, a no votar. ¿A través de qué medios de comunicación? Los tradicionales. No han venido a Sin Censura, no han ido a otros medios de comunicación alternativos o en redes sociales a plantear por qué están haciendo esa campaña, y no lo hacen porque sus argumentos están súper sobados y están dictando una agenda, y esa agenda tiene que ver con las empresas en donde trabaja Salerno. Ahora, este comunicado es la locura, porque es el comunicado de la empresa que dirige el propio Salerno. Entonces, ¿quién hizo el comunicado? ¿Él mismo o lo dictó? No, definitivamente es un cabildero y es un personaje que no debería de estar ahí, que no debió estar ahí, y que va más allá de lo que el PRD quiere decir. Faltó a las formas, no debió haberse sentado en esa curul, no, en absoluto. Y aquí déjame decirte algo, y al público memorioso: hay un personaje que ha estado fuera de foco, y es su asociado, su socio, un sujeto que se llama Gustavo Jiménez. Sobre él no han caído los reflectores, y yo sé que a este programa lo ve mucha gente, y quiero poner los reflectores sobre Gustavo Adolfo Jiménez Rodríguez. ¿Y quién es este personaje? Es el socio de Salerno, y este personaje ha trabajado en la Suprema Corte de Justicia, ha trabajado en el INE, ha trabajado como secretario técnico en el Congreso de la Ciudad de México, y nadie, como no revisan los pasguatos de disque periodistas, pues no se han dado cuenta de eso. Gustavo Adolfo Jiménez Rodríguez, público memorioso, se lo pongo así porque forma parte de una investigación que se tiene que hacer. Secretario técnico en la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Ojo, aquí tengo yo el documento. Al ratito te lo paso para que lo veas, para que se comparta, porque eso es lo que se tiene que hacer, querido Vicente. Que no nos vengan con cuentos chinos, que no es un cabildero. Por supuesto que es un cabildero, y es un cabildero que no estaba registrado. El cabildeo sí se permite con ciertas reglas en el Congreso, pero este señor no estaba acreditado, no estaba registrado, la mesa directiva no sabía que iba a estar ahí, que iba a entrar en compañía de esta legislatura, por otro lado, plurinominal. Habrá que ver también qué es lo que está haciendo ella. Es decir, forma parte de todo el mapa de la corrupción que hemos ido presentando pedazo por pedazo, y que nos damos cuenta de que está íntimamente ligado. Que no nos vengan a decir, es una sospecha que se tiene y que no se están aportando los datos duros. No, para nada. Eso se lo debería preguntar Javier Solórzano, pero no se lo va a preguntar nunca, porque lo tiene ahí
como su cuate para que él haga esta campaña en contra de la reforma eléctrica, pero nosotros sí ponemos el dedo en la llaga y que venga el propio Salerno. Le escribimos, yo le escribí para ver si es cierto que esto que se estaba diciendo, él lo respondía y no lo ha respondido. Ya lo arrobé, ahorita que estoy presentando estos datos duros, a ver si tiene la delicadeza de responder. Yo creo, sinceramente, que no lo va a hacer, porque esto es un pastelazo de mierda sobre su cara, y perdón por el exabrupto, querido Vicente. Antes de que te vayas, sé que tienes que correr, Ricardo Sevilla, y sé que el maestro Paco Cruz también ya nos está esperando en el sistema, pero esto también creo que debemos de ponerlo sobre la mesa. Alfredo Lecona, este colaborador, columnista del Reforma, de Televisa y de Aristegui Noticias, ya se deschavetó. Fíjense nada más cómo se expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador, este experto, disque experto en seguridad nacional. Dice Alfredo Lecona: este falsario, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador, este falsario militarista, indolente y corrupto, se acaba de atrever a decir que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU no actúa con la verdad. Ayer se presentó su informe tras visitar México, en el que consignó la impunidad y pidió la desmilitarización. Luego escribe: y así una pregunta sobre las desapariciones y su total impunidad termina en risitas perversas y un nuevo ataque a Carmen Aristegui, el presidente del país de las 4,000 fosas y las más de 100,000 personas desaparecidas. Es un miserable, llama miserable al presidente Andrés Manuel López Obrador. También hace unos minutos publicó un tuit con una fotografía de Adán Augusto López Hernández y el fiscal general Alejandro Gersmanero, y dice: abrazos entre delincuentes confesos en la fiesta del que los protege. Han rebasado todo límite para dejarnos claro que su pacto de impunidad es inquebrantable. Malditos cínicos. Alfredo Lecona, le decía, es columnista de El Reforma, de Televisa y de Aristegui. Y es interesante porque tiene estos exabruptos, escupe su veneno contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el presidente en la mañanera exhibe a Carmen Aristegui. Por cierto, Carmen Aristegui ya respondió, pero no respondió. O sea, sí dijo algo sobre lo que señaló el presidente, pero al final no dijo gran cosa. Escuche, por favor, lo que dijo Carmen Aristegui. De este país, el tuit que subió el maestro Helio Flores, en su absoluto derecho de subirlo, por supuesto, pues fue usado hoy por el presidente de la República en esto que vuelve a ser su decisión de atacar, agredir, tratar de desprestigiar a los periodistas críticos y a quienes estamos haciendo un trabajo que no le gusta al primer mandatario de este país. Y ya habremos de abordar más ampliamente en otras ocasiones este fenómeno, pero por lo pronto, de todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas con el tuit del maestro Helio Flores, que como digo, en su derecho lo subió, y con la crítica que hizo respecto al tiempo que le dedicamos al asunto de la ley eléctrica y al tiempo que le dedicamos a la mesa. Si alguien lamentó que no tuviéramos tiempo suficiente para escuchar a los queridísimos Lorenzo, Fabricio y Ana Lilia, pues también fui yo, y bueno, habrá tiempo para seguir hablando con ellos, si ellos nos lo permiten, por supuesto, y los demás colaboradores de este espacio. Y bueno, pues de hablar desde aquí, en este contexto tan enconado y en estos discursos de odio que se alientan, lamentablemente, en este país, desde aquí el más fuerte abrazo y mi admiración al maestro Helio Flores. Nos vamos con esto. Buenos días. Hasta mañana. Nada más quiero decir, para escuchar tu opinión, tu reflexión para el cierre, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Discursos de odio, Carmen? ¿No son discursos de odio los de Denise Dresser? ¿Los de Ricardo Rafael?
los de Sergio Aguayo, los de Alfredo Lecona contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pregunto nada más, Carmen, ¿qué debe de hacer el presidente? ¿Callar? ¿Aplaudirles? Alfredo Lecona hoy llama al presidente falsario, corrupto, miserable. Pues creo que, con mucho respeto, Carmen, deberías de revisar si no hay un sangrero ahí por morderse la lengua. Y no estoy defendiendo al presidente. Estoy buscando serle honesto a la audiencia. Como ustedes tienen todo el derecho de criticar nuestra simpatía a la Cuarta Transformación, digo, si van a tener a esos analistas, como los que ya mencioné, Alfredo Lecona, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Ricardo Rafael, solo por mencionar algunos, pues también hay que aceptar las consecuencias de esas decisiones editoriales. Ay, por cierto, también está Anabel Hernández y otros comunicadores y comunicadoras que le tiran hasta con la cubeta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es imparcialidad. Voy a regresar a la escuela. Voy a regresar a la escuela definitivamente porque ando muy confundido. Mi querido Ricardo Sevilla, te escucho con tu reflexión. Que no le haga el cuento, Carmen Aristegui, porque damos a conocer nuestras conversaciones, Carmen. Damos a conocer estas conversaciones que tuvimos por WhatsApp cuando yo te fui a presentar a los estudios de Carmen Aristegui o de Aristegui Noticias el reportaje que no quisieron presentar tus amigos. Este payaso que no voy a decir su nombre porque si no nos sancionan, porque está ahí en Facebook y es una especie de juez que califica en Facebook que es verdad y que es mentira, pero que formaba parte de su equipo. Ya, como dices tú, querido Vicente, entendió el que entendió, pero Carmen, por favor, acuérdate que no te interesaba la investigación sobre Krause, te interesaba el rating. Acuérdate que me dijiste, no le des entrevistas a Julio Astillero, y que yo no te hice caso y que salí de los estudios, de tus estudios, a dar una entrevista a Julio Astillero que me la pidió en ese momento. Acuérdate, Carmen, que me dijiste, traes una bomba, pero ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, Carmen, porque tú no haces periodismo, tú no eres periodista, tú no eres reportera, eres una presentadora de noticias, esa es la realidad, no sabes lo que es reportear, no sabes lo que es investigar. Tienes una firma que se ha hecho con el trabajo, con el sudor de muchísimas periodistas, de muchísimos periodistas, pero trabajo tuyo no es. Ya quítate la máscara, por favor. Y ahora, con respecto a este fulano, Lecona, es un tipejo, no es tampoco periodista, supuestamente analiza. ¿Pero qué analiza? Aquí el periodismo se trata ya de quitarse máscaras y de colocar los datos duros sobre la mesa, las facturas, las órdenes de pago, esto que nosotros estamos presentando, fotografías, documentos, que investiguen con fuentes. No, eso no lo hacen. Entonces, como ya se les acabaron los argumentos, o mejor aún, nunca los tuvieron, entonces están lanzando estas diatribas en contra de López Obrador. No les cae bien López Obrador, nunca les cayó bien y siempre trataron de obstaculizar su llegada a la presidencia. Ahora que está como presidente, les está cumpliendo lo que dijo, nada más. No más moches, no más periodistas maiceados. Y eso está muy bien. Yo he recibido muchísimas críticas y muchísimas, hasta podría decir, golpes de parte de algunos miembros de la Cuarta Transformación, y yo sigo creyendo en que este país necesita un cambio, y esa es una convicción, Carmen Aristegui. Nosotros no nos subimos a la ola del momento,
No estamos con López Obrador y mañana estamos con otro político que nos dé dinero. No, son convicciones del pueblo. Y bueno, Carmen Aristegui, ojo, por favor, mesúrate porque estás muy temperamental. Y estos personajes que tienes, ojalá tuvieras a un solo periodista a tu lado, a uno solo, pero no tienes a nadie, tienes a puros analistas, a puros, incluso hay que decirlo, izquierdistas de boutique. Voltea a ver a la verdadera izquierda y déjate de payasadas, por favor. Y bueno, con eso me corto, querido Vicente, porque estoy sin lazo. Sí, ya me di cuenta, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a que te siga en tus esfuerzos independientes, en tus trincheras, en tus redes, querido Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en Twitter. Yo no soy izquierdista de boutique y soy del pueblo y voy hacia el pueblo. Síganme, necesitamos esa fuerza, ese vigor que solamente el pueblo nos puede dar. Síganme en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y síganme en Los Datos Duros. Tenemos informativo de lunes a viernes ahí en punto de las 6 de la tarde. Y hoy vamos a seguir hablando sobre este tema porque vamos a seguir apretando a esa víbora para que siga chillando y le duela a la prensa corporativa. Y síganme, por favor, también aquí en Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana y en la columna que tengo en el diario Basta del Grupo Cantón. Y si todo marcha bien, querido Vicente, público memorioso, nos encontramos aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo. Gracias, es Ricardo Sevilla con este reportaje especial sobre el cabildero Paolo Salerno, aquí hablando sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.